Entonces los niños no pueden darse cuenta si lo que dijeron estaba bien o estaba mal, si estaba correcto o no lo estaba. Tampoco van a poder aprender de sus propias respuestas. Ella entrega inmediatamente la respuesta correcta. No aprovecha los conocimientos de los chiquillos ni los reorienta, tampoco los profundiza. Por lo tanto, no considera ningún tipo de activación de conocimientos previos. ¿Qué podría hacer para mejorar? Definitivamente podría indagar en las respuestas que entregan los niños. Podría haber realizado preguntas tales como: ¿por qué crees que se ven más bonitos los textos con imágenes? ¿Por qué dice que sirven para que leamos? También otras preguntas como: ¿por qué creen que tendrá título? ¿Qué significará la palabra presumida? ¿Por qué se está mirando en el espejo? ¿Qué nos querrá decir el autor con el título? La idea aquí es pedir a los chiquillos que justifiquen o profundicen sus respuestas, que entreguen ejemplos, para que así sirvan de guía sin que nosotros les entreguemos directamente y de inmediato las respuestas. La idea es proporcionar y promover un aprendizaje más profundo, más significativo, más activo, donde el estudiante sea un real protagonista del proceso de aprendizaje y no un mero espectador. Otro ejemplo que vamos a revisar es la parábola del hijo pródigo, donde aquí vamos a ejemplificar la promoción de la participación de los estudiantes. En una clase de religión de sexto, la profesora les lee la parábola del hijo pródigo y luego entrega una guía de trabajo individual para los alumnos. Mientras ellos trabajan, la profesora acerca los puestos de aquellos que van teniendo dudas. Para hacer la revisión de la guía, la docente le pide a algunos alumnos que salgan a la pizarra y escriban sus respuestas. Posteriormente, algunos alumnos leen en voz alta estas respuestas y la profesora cierra la clase destacando las ideas principales. Esa es más o menos la clase que se observa. Los alumnos salen a la pizarra y leen las respuestas, pero es una participación individual de cada uno, no hay una participación colectiva, no hay una elaboración colectiva. La docente podría haber enriquecido los procesos haciendo que los estudiantes dialogaran entre ellos, favorecer distintas interpretaciones, distintas opiniones y que pudieran confrontarse en un pequeño diálogo y de esta manera construir un aprendizaje colectivo. También podría haberle hecho preguntas como: ¿considera si está correcto lo que dice tu compañero? ¿Cuál crees que es la opinión más cercana? ¿Cuál crees que está más cerca de interpretar la parábola correctamente? Otra opción también podría ser generar un pequeño debate, si es justo o no es justo lo que hace el padre, y así hubiese favorecido una comprensión más profunda y significativa a través de la interacción y colaboración, porque aquí no se observa, solo se observa una participación individual y superficial de los estudiantes. En relación al ambiente de trabajo, vamos a revisar aquí un ejemplo en una actividad que dice: ¿qué sienten mis estudiantes? Una educadora realiza distintas preguntas a las niñas y a los niños a partir del cuento Grandes Amigos. La educadora les dice: ¿cómo se sintió el personaje cuando llegó el niño nuevo? La mayoría de los niños grita: ¡mal! A ver, ¿les tinca que hablemos un poco para que podamos escucharnos? Manuel, tú dices que se sintió mal, ¿por qué? Porque creyó que su amigo ya no jugaría más con él. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Manuel? Él nos cuenta por qué el personaje se sintió mal. Claro, se sentía muy solo, sentía que había perdido a su amigo. ¿Alguna vez se han sentido así? Nuevamente casi todos los niños levantan su mano, pero la educadora le da la palabra a un niño que está muy callado en la clase. A ver, escuchemos a Martín, que ha estado muy calladito. Martín, ¿alguna vez te has sentido así? Martín responde: una vez, cuando mis primos no me dejaron jugar. Ya, ¿quién más ha sentido así? Andrea dice: yo me sentí mal cuando la Isidora y la Martina no quisieron jugar el otro día. Ya, ¿quién más? La Isidora dice: yo sentí pena el otro día cuando Mateo no quiso estar conmigo en el recreo. Ya, ¿alguien más? Dice la educadora. Andrés: a veces cuando no me prestan los juguetes en la mañana, yo estaba jugando con los bloques y pasó y él se llevó uno y yo le dije que no, que yo estaba jugando, que no me los quitara, pero Manuel se lo llevó y la educadora dice: ya, muy bien, gracias por la participación. Ahora calladitos, seguiremos con las preguntas del cuento.
¿Qué pasó al final? ¿Cómo terminó la historia? Si se dan cuenta, ella promovió la participación, pero se observa un ambiente donde los niños trabajan focalizados, respondiendo únicamente a las preguntas que realiza la educadora. Intentan responder todos a la vez y utiliza una estrategia de normalización que resulta muy efectiva, pues hace ver lo importante que es hablar de uno y escuchar. También se observan distintos indicios de la educadora para generar un clima de confianza y valoración, y se preocupa de escuchar a estudiantes que no han participado. También resalta el aporte de algunos de los estudiantes. Los felicita, les dice que buena tu respuesta. Y también la utiliza para formular nuevas preguntas. Pero, ¿cómo acoge la educadora las experiencias personales de los niños? Si bien se preocupa de rescatar experiencias que son personales de los chiquillos y las relaciona con el cuento, podría haber aprovechado la instancia para fortalecer el clima de confianza y valoración, más allá de solo escucharlos. Por ejemplo, podría haber hecho contrapreguntas para que desarrollaran las experiencias que están comentando, o solicitarles que tratemos de buscar alternativas para solucionar el conflicto. Podría haber favorecido mayoritariamente el clima a propósito de lo que ocurre en el ejemplo, preguntar qué hacer para que sus estudiantes sientan que sus experiencias y opiniones son importantes. ¿Solo les da el paso para compartirlas o hace algo más? ¿Cómo dirige las conversaciones en torno a las experiencias? ¿Las comenta? ¿Le pide al resto que opine? Son instancias de aprendizaje que la educadora desaprovecha, ya que podría haber sacado un poquito más de jugo a esas experiencias. Vamos a otro error clásico que se ve en la clase grabada, que tiene relación con el inicio, las calidades de los inicios. El ejemplo que vamos a revisar dice que una docente trabaja con sus alumnos de octavo la revolución industrial para iniciar su clase y genera el siguiente diálogo. Hoy trabajaremos la revolución industrial, pero antes me gustaría que recordáramos que vimos la clase pasada. La revolución francesa. Así es, ¿qué recuerdan? La libertad, la igualdad y fraternidad. El fin de la monarquía y que Bonaparte asumió el poder. Muy bien, hoy veremos otra revolución, llamada Revolución Industrial. Para eso, abran su libro en la página 61. Al comenzar la clase, la profesora recuerda los contenidos elaborados de la sesión anterior, ¿verdad? Y comenta el objetivo de hoy. Formula algunas preguntas sobre lo que ya saben de la Revolución Francesa, pero no los guía para establecer relaciones que faciliten el aprendizaje, es decir, no vincula ambos aprendizajes. Para facilitar la comprensión de la revolución industrial, la docente podría haberlos guiado a que establecieran una relación con la revolución francesa, identificando algunos antecedentes o considerándola como parte de una época. Podría haber hecho preguntas como ¿por qué se inicia una revolución? ¿Una revolución es siempre un cambio radical y total? ¿Se pueden observar continuidades en la historia luego de una revolución? Es decir, que ella profundizara en el inicio hacia lo que espera que logren, que van a trabajar la revolución industrial. Entonces podría haber centrado la atención en lo que significa una revolución. Chicos, si se van mareando con el tema de los ejemplos, recuerden que los ejemplos también van en PDF. Pueden pausar el video y leer a su propio ritmo el ejemplo para lograr comprenderlo bien. Otro ejemplo en relación a la calidad del cierre, que es otro error muy común, otra debilidad muy común en las clases grabadas. En una clase de historia y geografía para quinto básico, el profe trabaja con sus alumnos la lectura de mapas, en particular la localización geográfica absoluta utilizando las coordenadas geográficas. Durante la clase, el docente explica que esta es una manera de indicar la ubicación de distintos puntos sobre la superficie terrestre a partir del trazado de líneas imaginarias, los paralelos, para medir latitud y los meridianos para medir longitud. Luego les entrega una guía en la cual deben ubicar ciudades en un mapa de Chile, indicando la latitud y la longitud.
Luego de dar un tiempo para desarrollar la guía, el profesor procede al cierre de la clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Valdivia en un mapa? Ya, pero en conclusión, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? A ubicar las ciudades en el mapa. Exacto. Ya no se van a perder cuando salgan de viaje. Terminen su guía en casa y la revisamos la próxima clase. ¿Qué aprendimos hoy? Esa fue la pregunta que hizo el profesor, intentando sintetizar en conjunto con los alumnos los principales aprendizajes de la clase. Sin embargo, solo se resaltaron las actividades y no los conceptos dentro de las respuestas de los chiquillos. Entonces la instancia no es aprovechada porque los alumnos solo describen la ruta, describen lo que han hecho. Y podría haber aprovechado esta oportunidad para reforzar o resaltar aspectos centrales de los conceptos que trabajó. ¿Cómo podríamos haberlo favorecido? También utilizando la pregunta que aprendimos hoy, pero explicitando la relación con otras actividades, también con los conceptos enseñados y retomando algunas definiciones para que las puedan recordar, como latitud, paralelo, longitud, meridianos, y realzando la importancia que tienen, así también planteando una actividad de amplificación para que los niños puedan poner en práctica esto. Por ejemplo, ubicar en un planisferio puntos geográficos y no solo ciudades que se encuentran en un cuadrante distinto al de Chile. No sé, aquí vuelvo a decir, la mayoría de los ejemplos no hay cosas malas, sino que no son profundos o no están aprovechadas como se debería. El último ejemplo que vamos a revisar es en relación al monitoreo, que también es clave en la clase grabada. Interpretando planos. Una docente de construcción, al realizar una clase de interpretación de planos de arquitectura, explica cómo interpretar un plano en el papel desde una vista de planta. Para ello les menciona la simbología más usada, las escalas y cotas más comunes, entre otros. Entonces les muestra un plano como ejemplo y lo interpreta en función de la simbología que presenta. Mientras lo hace, los estudiantes escuchan en silencio y se mantienen muy atentos. La docente les pregunta en distintos momentos, ¿alguna duda? Ante el silencio de los estudiantes, avance en su presentación. Al terminar, la docente solicita al curso que interpreten un plano con características vistas en la clase que muestra una distribución de un departamento. Para ello les dice, a ver, a partir de los símbolos presentes en este plano, ¿qué podemos decir sobre esta futura construcción? ¿Qué elementos de la planta de arquitectura logran visualizar? Un estudiante responde refiriéndose a la distribución de los espacios, mostrando cuál de ellos correspondería a la cocina, los baños, dormitorios y otros espacios. Sin embargo, no hace ninguna referencia a las características de los muros, puertas y ventanas. Ante ello, la docente le pide que interprete los símbolos relativos a estos elementos, pero el estudiante no da la respuesta. Entonces invita a sus compañeros a que aporten con las respuestas, obteniendo solo unas pocas y muy generales. Entonces la docente le dice al curso, cierto, en este plano podemos interpretar cómo se distribuyen los espacios. También podemos ver en él otros símbolos de construcción que nos especifica cómo serán los muros, puertas y ventanas. Yo les dije varios de los más usados y se los mostré interpretando en un plano. Como no me hicieron ninguna pregunta, pensé que les había quedado claro. Les recuerdo que es importante que pregunten durante la clase. Si analizamos, muchas veces los alumnos están en silencio y parecen atentos a la explicación que está dando el profesor, pero eso no asegura que estén efectivamente comprendiendo. Esta clase es un ejemplo de que no estaban comprendiendo a pesar de que parecían estar atentos. Y la demostración que realizó la docente no consiguieron interpretar los elementos a partir de la simbología. La docente reaccionó sorprendida al constatar la dificultad. Es importante aplicar el contenido trabajado y una detección mucho más temprana, para asegurarse de que los alumnos comprendieron los contenidos para asegurarse que los estudiantes han comprendido los contenidos y que